regresión lineal vamos a ver la relación que hay entre dos variables, independientemente si esas dos variables se relacionan directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Sí? Y aparte de eso, en dado caso que estén relacionadas, ¿verdad? Desde luego, se va a evaluar qué tanto depende una variable con respecto a otra, qué tanto hay influencia entre ellas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el caso de que a la maestra le está fallando el internet, ¿sí? O de que no hay luz. ¿Qué tanto eso tendrá que ver con que esté presente en la sesión de clase, con que se pueda arrancar clase o con que no se arranque clase? ¿Sí? Ahí tenemos dos variables, ¿sí? El internet o la luz, cualquiera de las dos que quieran tomar, o vamos a suponer el internet, y que la maestra inicie la clase, esté en la clase, ¿sí? Esas dos variables vemos que tanto están enlazadas una con respecto a la otra. Pero a lo mejor tendríamos el hecho de que a lo mejor la maestra hoy no desayunó. ¿Qué tanto tendría que ver esa variable que tanto influye con que esté o no esté en la clase? ¿Sí? Bueno, pues a lo mejor la primera están totalmente ligadas, relacionadas, ¿sí? La asociación entre esas dos variables es alta, a lo mejor de un 99.9%, pero en el otro caso de las otras dos variables, si la maestra desayunó o no, con que esté en la clase, pues a lo mejor eso es pues prácticamente nada que ver. A lo mejor es de un 1% o 1%, ¿verdad? La relación que pudiese existir entre ellas. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, ¿verdad? Las variables van a estar más relacionadas que en otros casos, que eso aquí en regresión lineal se le llama coeficiente de correlación. Pero bueno, aquí vamos a tener solamente dos variables, no más, no vamos a ver regresión múltiple, sino regresión lineal simple, donde exclusivamente hay dos variables involucradas. ¿Sí? A una se le va a llamar X y a otra se le va a llamar Y. X, que es la variable independiente, y Y la variable dependiente. Normalmente a X siempre se le denomina como la independiente y Y la dependiente. ¿Sí? Al decir independiente es que esa variable no está en función de ninguna otra. ¿Sí? Y la dependiente depende, ¿sí? Su nombre lo dice, está en función de otra variable, de otra situación. ¿Sí? Y nosotros vamos a establecer, ¿sí?, una relación a través de una ecuación. ¿Sí? Esa ecuación nos dice que Y es igual a alfa más beta X, que sería la recta real, recta verdadera o recta poblacional, ¿sí?, que nos va a indicar esa relación de las variables que se estén involucrando. ¿Sí? Aquí arribita, ¿verdad?, se menciona que X es la independiente y Y la dependiente. Si se dan cuenta, en la ecuación que nos la va a representar, Y está en función de los términos de X. Si X toma un valor de 0, podremos evaluar qué valor toma Y. Si X toma un valor de 7, podremos evaluar qué valor toma Y. Es decir, Y está en función de la X, ¿sí?, de los valores de X que se tengan. Y X no está en función de nadie. ¿Sí? Esa sería nuestra recta real. ¿Sí? Dependiendo los autores, las variables o la notación matemática, la parte de la simbología puede variar. Por ejemplo, ¿ustedes llevan física o llevaron física alguna vez? Sí, hace muchos años. De Sí, acuerdo. Entonces ustedes, yo creo que recordarán que en física la ecuación de la recta, la pendiente ajá, tenemos la pendiente, pero la pendiente, ¿con qué variable la denotaban? con mx más b. M. Ajá, muy bien. Entonces va a ser B más mx. Si ustedes recuerdan, esa era la fórmula que en física se empleaba. Las variables son diferentes, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos a comentarlo. ¿Sí? Ay, ya me pasé, ya borré de más. Ok.
Bueno, en este caso, ¿verdad? Es una suma de términos, ¿sí? Entonces, el orden de los sumandos no altera la suma, es decir, este término lo pude haber puesto del lado izquierdo y el B del lado derecho, ¿sí? A final de cuentas, se van a sumar ambos términos, ambas expresiones, entonces el orden de los sumandos no altera la suma. En donde aquí la pendiente, ay, no, esa no es, la pendiente se le conoce como M. Acá la pendiente es beta, ¿sí? Y la ordenada al origen, acá es B. Acá se le llama A, ¿sí? La estructura es exactamente la misma. Lo que va a cambiar en este caso es la forma en que vamos a representar cada una de las partes de esa expresión, ¿sí? Entonces, ¿quién es la pendiente? La pendiente es la inclinación de la recta, o sea, esa M o esta beta es la inclinación de la recta, que puede ser de pendiente negativa o pendiente positiva según para dónde se esté inclinando nuestra recta. ¿Quién es B? B es la ordenada al origen, es el punto donde la recta corta al eje de las Y, ¿sí? Que ahí se llama B y acá se va a llamar alfa. ¿Sí? Repito, depende el autor, ¿sí? El uso de las variables. Por ejemplo, el autor que llevamos de base, que es Walpo, maneja una simbología diferente a esta y diferente a la que está aquí en el formulario. Él maneja, si bien recuerdo, es mu de y dado x0. Esto es igual a beta 0 más beta 1 por X. ¿Sí? Bueno, regresamos a lo mismo. ¿Sí? ¿Quién es beta 1? La pendiente, que acá le llaman M o que acá se llama beta. ¿Quién es beta 0? Es la ordenada, que acá se llama B y que acá se llama alfa. ¿Sí? Y bueno, lo que les decía. Sí, depende del autor que consultemos, podemos tener algunas variaciones, pero en cuanto a definición o cálculos, prácticamente es lo mismo. Esa es la recta real, esta, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? La real sería cuando trabajamos con toda la población, pero recordemos que hemos venido comentando que difícilmente se trabaja con toda la población porque en la práctica, en la vida real, las poblaciones son muy grandes, ¿sí? O van más allá, tienden a infinito, ¿sí? Por lo tanto, lo que se hace es tomar una muestra y a partir de la muestra trabajar para posteriormente proyectar, estimar o generalizar hacia una población. Entonces trabajaremos con la recta estimada. Y la recta estimada nos dice que Y gorro es igual a más BX. Esa es la recta estimada o recta muestral. Donde nuevamente aquí B es la pendiente. Esta B es lo mismo que esta beta 1, que esta M o que esta beta que aparece en esta otra expresión. Y A de la recta estimada, esta A es lo mismo que esta beta 0, que esta B o que esta alfa. ¿Sí me explico, chicos? ¿Sí me van siguiendo? Sí, Sí. Gracias, gracias, Iván. ¿Sí? Bueno, como vamos a trabajar con una estimación, es decir, a partir de una muestra, ¿sí? El valor esperado de A es quien va a estimar a alfa de la recta real. Y el valor esperado de B en la estimada es lo que nos va a permitir, ¿verdad?, establecer el valor de beta de la recta real. ¿Sí? Entonces, a través de A estimamos alfa, a través de A, que es la ordenada al origen muestral, estimamos alfa, la ordenada al origen poblacional. A través de B, que es la pendiente muestral, estimamos beta, la pendiente poblacional. ¿Sí? Entonces, nosotros en realidad siempre vamos a estar trabajando con la recta estimada. ¿Sí? Con esta es con la que vamos a estar
trabajando, ¿sí? Pero tomamos aquí, hago mención, ¿verdad? De las diferentes variables que en un momento dado se pudiesen presentar. Ah, otra cosa que es importante y que hay que tener cuidado, ¿sí? Esta alfa y esta beta, hablando de regresión lineal, en la ecuación de la recta, no es el error tipo 1 y el error tipo 2, ¿eh? Alfa es la ordenada al origen, beta es la pendiente, hablando de regresión lineal y de la recta, ¿sí? Porque vamos a ver más adelante que para regresión lineal, para esa ordenada y para esa pendiente podemos establecer intervalos de confianza. Intervalo de confianza para la ordenada o intervalo de confianza para la pendiente, en donde ahí vamos a requerir el error tipo 1, gamma y alfa. O podemos hacer prueba de hipótesis para la ordenada o prueba de hipótesis para la pendiente. Si hablamos de un análisis de prueba de hipótesis, necesitamos el error tipo 1, gamma y o alfa. Bueno, una es complemento de la otra, teniendo una tenemos la otra, ¿sí? Entonces ahí, ojo nada más con la simbología, ¿sí? Que no vaya a generar confusión. Bueno, voy a borrar estos dibujitos. Y también recordarán, ¿sí? Que para poder determinar esos valores de A y de B, se hace a través de la calculadora. O sea, la calculadora nos va a permitir simplificar, ¿sí? Algunos datos, ¿sí? Para facilitar llegar a esa ecuación, ¿sí? Datos que se pueden generar de manera manual, ¿sí? Sin embargo, esos datos los podemos generar por calculadora, ¿sí? ¿Qué nos da la calculadora? Nos da nuevamente el tamaño de muestra, o sea, se introducen los datos y se verifica, si son 10 datos, pues que en calculadora nos diga que se metieron 10 datos, si son 15, pues que en la calculadora nos diga que efectivamente metimos 15, o sea, podemos verificar el tamaño de muestra, nos da el valor, bueno, vamos en orden, nos da el valor de la media muestral de X, nos da el valor de la media muestral de Y, porque vamos a tener, recuerden que son dos variables, ¿sí? XY, entonces el promedio de las X, el promedio de las Y, nos va a dar la sumatoria de X, nos va a dar la sumatoria de Y, no me cabe, nos va a dar la sumatoria de X por Y, nos va a dar la sumatoria de X cuadrada y nos va a dar la sumatoria de Y cuadrada. A ver cuántos van. Okay. ¿Sí? Estos datos nos los da directamente la calculadora o bien nosotros manualmente los podemos generar. Esos datos sí se aceptan si los ponen directos, ¿sí? La calculadora también nos va a dar otros valores que como ya no me cabe, los voy a poner del lado izquierdo ahora, chicos. La calculadora también nos da el valor de A, que es la ordenada, nos da el valor de B, que es la pendiente, ¿sí? Y nos da R, que es el coeficiente de correlación. Pero aunque nos los dé la calculadora, estos, como son los valores que necesitamos para construir la recta estimada, que es lo que nos van a estar preguntando, es lo que va a justificar, esos valores tienen que estar justificados. Es decir, aunque los de la calculadora, esos sí no se aceptan por calculadora. Algebraicamente, matemáticamente, tienen que justificar por qué A vale 5, por qué B vale 3, ¿sí? Y para eso, bueno, serían las fórmulas que aquí abajo vienen, ¿sí? Entonces, estos valores que están del lado izquierdo en color blanco, ¿sí? Esos valores también nos lo da la calculadora, pero estos hay que justificarlos a través de fórmulas, a través de cálculos. Y los que tengo del lado derecho en verde, también los da la calculadora. Esos no son necesarios, ¿verdad? Que se vea paso por paso cómo se generó cada uno de ellos. Eso sí, directamente de calculadora los pueden colocar. ¿Sí me explico hasta aquí, chicos? Sí, maestra. Sí, profesor. Entonces, lo que está con blanco del lado izquierdo, que da la calculadora, sería más que nada para verificar, ¿sí? Si los que ustedes generan manualmente, ¿verdad? Son correctos o no, si les coinciden o no. Siempre va a haber una diferencia de décimas. Siempre va a haber una diferencia.
¿sí? Precisamente por la cantidad de decimales que en automático trabaja la calculadora, que internamente maneja todos y que manualmente, ¿sí? Por lo general, estar escribiendo todos, pues es un poco laborioso, aunque recuerden que nosotros de 5 hacia arriba los decimales que quieran emplear, ¿sí? Bueno, voy a desplazar documento, entonces, bueno, creo que ahí todavía no me estorban los dibujitos. Voy a desplazar documento. No, sí me estorban los dibujitos. Bueno, y tenemos, aquí las fórmulas para calcular el valor de A y el valor de B. ¿Qué necesitamos? Y media, ¿sí? Que está acá con verde, Y media, que no es lo mismo Y gorro, porque la calculadora también da, aparte de esos valores, da otros valores, ¿sí? Pero hay valores que sí vamos nosotros a necesitar y valores que nada que ver con lo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, no es lo mismo Y barra a Y gorrito, ¿sí? ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos X barra, que también la calculadora no lo da. ¿Qué más necesitamos? El valor de B, que bueno, la calculadora no lo da, pero recuerden que hay que justificar algebraicamente. Entonces, tendríamos que generar B. Y para generar esa B está la expresión anterior, en donde esa expresión requiere de desviaciones, la desviación de XY y la desviación de XX, ¿sí? Valores que voy a desplazar documento que en las expresiones anteriores nos dice cómo se calcula. Entonces voy a desplazar documento, ¿sí? Recuerden que queremos desviaciones, entonces desplazo tantito. Aquí se visualizan. ¿Sí? Aquí están las desviaciones, cómo se calculan, ¿sí? Que puede ser a través de esta expresión, que es un poquito más laboriosa, o bien a través de esta otra expresión que trabaja con sumatorias, que son los que directamente brinda la calculadora. Cualquiera de las dos expresiones, la del primer círculo amarillo o la del segundo círculo amarillo, ¿sí? O sea, es diferente la forma de sustituir, desde luego, la fórmula, pero cualquiera de las dos nos lleva al mismo resultado. ¿Sí? Bueno, entonces ahí la misma fórmula nos dice qué datos se requieren. Si tomo la segunda expresión, o sea, la última expresión, ¿qué necesitamos? La sumatoria de XY cuadrada, ¿sí? Que aquí la tenemos, la da la calculadora. En la parte de verde voy a seguir encerrando en amarillo los datos que vamos a ir requiriendo. En la parte del lado izquierdo, lo que está capturado a computadora en el documento, si hay un cociente que nos dice que es la sumatoria de XY. ¿Sí? XY lo tenemos acá en verde, aquí está XY. Ojo, no es lo mismo, ¿sí? X cuadrada que X sola, o sea, la sumatoria de X cuadrada con respecto a la sumatoria de X, no es lo mismo. La sumatoria de X es sumar directamente cada valor de X. Y la sumatoria de X cuadrada, primero cada valor de X lo elevo al cuadrado y luego saco la sumatoria, ¿sí? Y bueno, entre el tamaño de muestra, entre N, que también aquí se puede verificar. ¿Sí? Y si observamos el resto de las expresiones, también los datos que nos solicitan son los que de manera directa la calculadora en un momento dado nos puede proporcionar o brindar. ¿Sí me explico, chicos? ¿Sí me doy a entender? Maestro, entonces XY es en la calculadora que es sumatoria de X solita. Es que aquí me falta la simbología. Ok. Sí. Pero aquí en el documento sí viene completa, pero ahorita si quieres te la pongo. Profesora, entonces íbamos a estar trabajando con el valor de R en la pendiente. El valor de R, que es el coeficiente de correlación. Ajá. ¿O a qué te refieres con el valor de R? Sí. Sí. El coeficiente de correlación. Entonces sí tenemos que, tiene que ser arriba de 0.997 para que sea lineal el valor. Es que bueno, ya ve que la calculadora da esos valores. Sí, sí lo da, pero en este caso no vamos a hacer un ajuste de la recta, o sea, si no es lineal, no es que la vamos a pasar a lineal, porque creo que en física sí ven esa parte. Sí.
¿sí? Aquí generas el coeficiente y lo más que te piden es la interpretación del coeficiente. ¿Sí? Entonces, si ves que se acerca a -1 o a +1, hay una gran correlación y poca dispersión. Entre más cercano esté a 0, ya sea por la izquierda o por la derecha, será a la inversa. ¿Sí? Hay poca relación y una gran dispersión. Entonces, nada más es de interpretación. No vamos a hacer el ajuste. ¿Sí? Ok, bueno, sí, era mi única duda, gracias. Ok, sí, de nada. Bueno, aquí déjenme completarle. Aquí sería, bueno, estos no llevan subíndice, aquí sí. Lo que pasa es que no me va a caber porque no deja espacio. Entonces sería la sumatoria de X y desde Y, aquí me falta, desde Y igual a 1, desde el primer dato hasta el último que es N. Abajo sería la sumatoria de X y bueno, no me cabe porque se va a encimar, desde Y igual a 1 hasta N, aquí igual sería el producto de X y por Y, oh, no me deja escribir, por Y, desde Y igual a 1, desde los primeros datos de X y de Y hasta N. Acá va a ser sumatoria de X y cuadrada, desde Y igual a 1, desde el primer dato de X hasta N, hasta el último dato que tengamos y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces ahí me falta un poquito en la simbología, pero bueno, en las fórmulas sí viene completo y bueno, en este caso no se los había puesto porque recuerden que me cuesta trabajo escribir a mano alzada, pero bueno, ahí estaría, si le agregamos esa partecita, nos quedarían nuestros datos ya más completos. ¿Sí me doy a entender, chicos? ¿Sí me explico? Sí, maestra. Gracias, Iván. Bueno, sigo desplazando documento. Teniendo esas desviaciones, ¿sí? Son las desviaciones que vamos a ocupar para generar B. Acá está B. ¿Sí? Y teniendo B, ¿sí? Teniendo las desviaciones, obtenemos el valor de B. Teniendo B, obtenemos el valor de A. Y teniendo A y B, obtenemos la ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces ahí ya estaríamos justificando la recta, ¿sí? Que se establezca. ¿Sí? Bueno, y aquí también dentro del formulario tenemos cómo calcular la varianza, que si se dan cuenta, retoma, ¿sí? Algunas de las desviaciones que se calcularon, retoma el valor de B, retoma el tamaño de muestra, o sea, datos que una vez que generamos ahí B, prácticamente ya tenemos toda la información que se puede necesitar para cualquier cosa que nos pida del problema, ¿sí? Aparte de la ecuación de la recta. Y vienen otras formulitas. Bueno, ahora sí voy a borrar ya los dibujitos, creo que ya no los vamos a necesitar. Voy a borrar los dibujitos. Sí, y vienen otras fórmulas, o se va a acabar el tiempo, sí, que son intervalos de confianza para la ordenada, que es alfa, ordenada poblacional, y para la pendiente, que es beta, pendiente poblacional. Entonces, para la ordenada, aquí viene cómo se construye el intervalo de confianza. Nos toca trabajar con student. Al trabajar con student se requieren grados de libertad y aquí se dice cómo se calcula. Intervalos de confianza ya lo trabajamos, fue el segundo parcial, ¿sí? Entonces, el proceso es similar, nada más que ahora con estas nuevas variables para este nuevo tema. Sí, desde luego, con los datos respectivos de cada uno de los problemas que trabajamos. Intervalo de confianza para la pendiente, aquí viene la fórmula, en la misma expresión utilizamos T de student, nos toca student, necesitamos grados de libertad y aquí nos dice cómo se calculan esos grados de libertad. Desplazo documento, viene otra expresión, ya me pasé. Sí, esa otra expresión es para otro intervalo, intervalo de confianza para la estimación mu de y dado x0, un valor específico de y, ¿sí? El cual depende de un valor concreto de x, ¿sí? Y se construye igualmente el intervalo de confianza, ¿sí? Y bueno, aquí los grados de libertad no están, pero son exactamente los mismos que en los dos casos anteriores, que sería n-2. Por ahí de una vez tomen nota, ¿sí? Si lo imprimen, pues escríbanselo ahí para que no se les olvide cómo se calculan los grados de libertad para lo que son este intervalo de confianza para la estimación o predicción mu de y dado x0. Sí, bueno, como voy a desplazar, voy a borrar los dibujitos. Y tenemos aquí, bueno, no, a ver si se alcanza a ver los dos. No, no se alcanzan a ver. Bueno, medio se ven. Tenemos prueba de hipótesis para la ordenada, para alfa.
la ordenada poblacional, y para la pendiente beta, pendiente poblacional. Entonces, para la ordenada es el proceso que estuvimos viendo, ¿verdad? Días atrás, ¿sí? Recuerden que se establecen dos hipótesis, la nula siempre maneja igualdad y la alterna cualquier caso que no lleve igualdad, entonces puede ser mayor, menor o diferente. Tenemos el estadístico de prueba o valor calculado, ¿sí? El cual nos dice que si trabajamos con student, y bueno, ya se me... Y tenemos aquí cómo se calculan los grados de libertad. Y después viene para la pendiente. Entonces voy a desplazar documento. Y aquí está para la pendiente, y nuevamente las hipótesis, el estadístico de prueba, ¿sí? El proceso es similar, son los 5 pasos que hemos venido manejando, ¿sí? Pero ahora aplicado a este tema. Y bueno, finalmente el coeficiente de correlación, el cual entre más un coeficiente de correlación está entre -1 y +1. Entre más cercano esté a -1 y a +1, lo que le decía hace rato a su compañero, creo que me parecía que era Iván, ¿sí? Existe una gran correlación y poca dispersión. Entre más cercano esté 0, ¿sí? Ya sea por la izquierda o por la derecha, ¿sí? Será lo contrario. Y aquí viene la fórmula para determinar ese coeficiente de correlación, que si se dan cuenta trabajamos con las diferentes desviaciones que hace un momento comentábamos, ¿sí? Y bueno, ese sería nuestro formulario de regresión lineal. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, todo bien. Gracias. Bueno, el formulario sí ya está en la página de Megasinapsis, sí, es donde venían las fórmulas de prueba de hipótesis. Entonces, con este formulario vamos a trabajar ahora el nuevo bloque de ejercicios. Ya estamos entrando a la 4ª unidad, que se llama regresión lineal. Dejo de compartir este documento y vamos a irnos al archivo. No tarda en terminarse la sesión, faltan como 5 minutos. Al archivo donde vamos a trabajar ejercicios de regresión. Y el primer ejercicio, no es del libro, no es de los ejercicios adicionales, este ejercicio es de un examen anterior, ¿sí? Entonces, un ejercicio tipo examen, ¿sí? Y nos dan la siguiente información. Con los datos de la tabla, calcula una recta de mínimos cuadrados empleando a X como la variable independiente. Bueno, también en física, sobre todo, trabajan el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Nosotros trabajamos con las desviaciones, pero si ustedes observan, ¿sí? Para generar A y B, los datos que ustedes utilizan, hagan en cuenta que igual en el cambio de variable de Z generábamos nosotros por separado una parte, ¿sí? Y luego regresábamos a Z y la sustituíamos. Aquí ocurre algo similar. Las fórmulas aparentemente se ven diferentes, pero es lo mismo. Si ustedes esas S las sustituyen en B o las sustituyen en A, les va a quedar igual que las fórmulas que aplican en física, ¿sí? Entonces, es lo mismo. La presentación, digamos, es lo que está cambiando, lo que se está modificando. Bueno, en la parte teórica veníamos viendo que X, normalmente a X, lo que se denomina como X se le conoce como la variable independiente y a Y se le conoce como la variable dependiente, ¿sí? Normalmente es así. Sin embargo, siempre hay que verificar quién es quién. Es raro el ejercicio, pero en un momento dado se puede presentar, ¿sí? A lo mejor en el ejercicio le llaman a Y independiente y a X dependiente, es decir, le están invirtiendo la variable. Entonces ahí o se replantea la variable o se hace ese cambio, ¿sí? Repito, es raro el ejercicio, normalmente la que es X nos la dan ya directamente como X, la que es Y nos dan directamente como Y. Vamos a suponer que X es la calificación parcial en una evaluación, en un curso. X es la calificación parcial. Bueno, esa era una P. Y que Y es la calificación final. Vamos a suponer, la calificación final. ¿Sí?
en donde tenemos nuestra recta que nos dice la recta estimada Y gorrito es igual a A, uy, no me sale, A más BX. Entonces, Y, que es la calificación final, depende de la calificación parcial que se haya obtenido, ¿sí? Si en la parcial sacó 8, pues a lo mejor ya la final coincide y queda en ese 8. Si en la parcial sacó 9, pues a lo mejor en la final termina sacando 10, ¿sí? Entonces, Y está en función de nuestra variable X en la fórmula y de acuerdo a la teoría, ¿sí? Ahí miren, quedó una carita feliz. En la fórmula y de acuerdo a la teoría, ¿sí? Bueno, pero ahora hay que ver si en el ejercicio se lleva esa lógica o no. Si en el ejercicio nos dicen, calcula, ¿sí?, la calificación parcial en función de la final, entonces, ¿quién es X y quién es Y? ¿Cómo preguntó, maestra? Calcula, no, ya se me olvidó. Calcula la calificación parcial en función de la final. ¿Quién es X y quién es Y? X sería la calificación parcial y final, y Y sería la parcial. Ok, Carlos. ¿Sí fue Carlos o fue Oliver? Ya me hice bolas. Creo que fue Oliver, ¿no? Sí, soy yo, Oliver. Ok, gracias, Oliver. Es correcto, ¿sí? Nos piden calcular, ¿sí?, la calificación parcial en función de la calificación final, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí la final en realidad sería X y la parcial sería Y, ¿sí? Ahora, si nos dijesen, calcula la calificación final en función de la parcial, ¿quién es X y quién es Y? X parcial y Y final. Muy bien, Oliver, es correcto. ¿Sí? Nos dice, calcula la calificación final en función de la parcial. Entonces, ahora X sí es la parcial y Y sí es la final, ¿sí? Entonces, ahí nada más hay que tener cuidado en la redacción. Repito, es raro el ejercicio, ¿sí? Sin embargo, no hay que descartarlo. Entonces, siempre verifiquemos si la X que nos dan realmente es X y si la Y que nos dan realmente es Y. Y hay una de dos, o replantean las variables o en la fórmula hacen el cambio, corroborar quién es X y quién es Y. Siempre les aconsejo que corroboren, ¿sí? Y bueno, aquí el encabezado no trae mucha información, ¿sí? Nos dice, ¿sí?, que con los datos de la tabla, empleando a X como la variable independiente, normalmente X es la independiente. ¿Qué me están diciendo? Que efectivamente esa X, independientemente si habla de calificación parcial, de calificación, o sea, independientemente de la característica asociada a X, ¿sí?, que efectivamente X, la que le llaman X, va a ser la independiente. Por lo tanto, se sobreentiende que Y es la dependiente, ¿sí? Entonces, todo va de acuerdo a la parte teórica. Y nos dan los valores asociados a X y los valores asociados a Y. Es decir, tenemos las parejas ordenadas X, Y. A través de esa información nos piden, ¿sí?, mediante las ecuaciones normales o las definiciones, que nos piden la recta, ¿sí?, de regresión lineal. Calcula la recta de regresión lineal. La pregunta está en el encabezado. Calcula la recta de regresión lineal, inciso a través de las ecuaciones de las desviaciones, es decir, las que vienen en el formulario, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a calcular? La recta de regresión lineal, ¿sí? Bueno, o la recta, ¿para quién? Para la regresión.
¿qué vamos a calcular? La recta. Desde luego la recta estimada, porque vamos a trabajar a partir de una muestra para una población. ¿Para quién es esa recta? Para regresión lineal, para la variable independiente y la variable dependiente, ¿sí? Y bueno, ya el inciso B, pues pide calcular el coeficiente de correlación. En este caso, como ustedes ya llevaron físico, ya tienen nociones de física, ¿sí? Entonces yo creo que esta unidad se les va a facilitar todavía más porque ya tienen antecedentes, ¿sí? Y aparte, aunque vamos a ver intervalos y prueba de hipótesis, ya también se tiene antecedentes. Ya estuvimos trabajando esos temas, entonces yo creo que esta parte se les va a facilitar todavía. Voy a hacer una división de pantalla. Y en la parte de ahí de arriba voy a dejar ahorita los datos de XY, los datos que nos proporcionan. Y en la división de pantalla de abajo, bueno, pues vamos a ir viendo el desarrollo. Entonces, con esos datos vamos a generar la información que les decía que vía calculadora podíamos obtener, ¿sí? Que son los primeros, la parte que acabo de sombrear, ¿sí? El último renglón de la tabla, no lo dan, pero los vamos a requerir, porque además puntualiza que a través de ese método, de ese procedimiento, ¿sí? Entonces, todos esos datos que ahorita están sombreados o que voy a resaltar con otro color, que voy a encerrar en otro color, todos esos datos los da directamente la calculadora. Desde luego también nos da hoy el valor de A, el valor de B y el valor de R, pero aunque los dé la calculadora, esto sí hay que justificarlos algebraicamente, ¿sí? Bueno, ¿recuerdan cómo usar su calculadora? No. Y ahí cómo le haremos, porque como no veo qué calculadora tienen ustedes, hay unas que generan tabla, otras que no generan tabla. A ver, de los que no recuerdan, voy a dejar tantito de compartir documento, ahorita regresamos. Permítanme un momento, de favor. Ay, según ya dejé de compartir documento, chicos. Ya. Gracias. Bueno, aparte de Rodrigo, si bien recuerdo que me decía que no se acordaba del uso y manejo de calculadora. Y a su vez, para esas fórmulas necesitamos esas, las desviaciones. Pues en el mismo formulario, ¿verdad? Nos dice cómo se calculan esas desviaciones, ¿sí? Que aquí ya las tenemos, ¿sí? Aquí dice cómo se calculan esas desviaciones. Y para esas desviaciones son esas sumatorias que estuvimos ahorita generando por calculadora, ¿sí? Bueno, todas las sumatorias, aunque no las encierre, ¿sí? Bueno, entonces voy a dejar en la división de pantalla de arriba la tablita, ¿sí? En donde obtuvimos los datos de las sumatorias. Y en la división de pantalla de abajo, pues lo que vamos a hacer es proceder a la sustitución. Hay que generar A y B, pero para generar A y B hay que obtener las diferentes desviaciones. Tomamos la fórmula, ¿sí? Aquí están las fórmulas, y las mismas fórmulas nos guían, nos llevan de la mano. Si nos falta información y es indispensable conocerla, quiere decir que nosotros la hemos de poder generar. De antemano, como nosotros primero generamos esas sumatorias, esos datos, ¿sí? Ahorita ya todo es conocido para poder hacer la sustitución. Y lo único que se hizo fue sustituir, ¿sí? Según lo que se necesitara. Entonces tenemos para ese XX que se requiere el total de la sumatoria de cada valor de X al cuadrado, ¿sí? Cada valor de X lo elevamos al cuadrado y luego lo sumamos. El total de esa sumatoria de X cuadrada en la tabla, en la división de pantalla de arriba, es de 336, que es el valor que se sustituye. Menos viene un cociente. En la parte del numerador nos dice que es la sumatoria de las X y el total de esa sumatoria es el que se va a elevar al cuadrado. Bueno, el total de la sumatoria de X en la división de pantalla de arriba, ¿sí? Nos dice que es igual a 42, que es el valor que tenemos aquí, el cual indicamos que se eleva al cuadrado. Y en ese denominador, ¿sí? El es n, ¿sí? Dentro de esa fracción el denominador es n, que en la división de pantalla de arriba, que son 6, ¿sí? O sea, son 6 parejas ordenadas, 6 parejas XY.
Entonces hace la sustitución, se simplifica y ese XX dio 42. Algo similar va a ocurrir, ¿sí?, con la otra expresión, con las demás expresiones que se visualizan, ¿sí?, dentro del archivo, ¿sí? Entonces, cada uno de estos datos son conocidos, en la división de pantalla se tienen, lo que hacemos es sustituir y simplificamos, ¿sí? Y así sucesivamente, a modo de que ya obtenemos nuestras desviaciones. ¿Sí? Si van checando los valores, la sustitución por lo menos que Sí. corresponda. Ok. Sí, profesora. Muchas gracias. Gracias, Uriel. Gracias, compañero. Bueno, voy a borrar los dibujitos. Y una vez que ya tenemos las desviaciones, con eso ya podremos trabajar lo que es A y B, que en realidad es para lo que la estamos generando. Voy a desplazar división de pantalla de arriba y voy a dejar ahí las desviaciones. Ahorita tengo que seguir desplazando porque no todos los datos son visibles. Entonces, aquí tenemos para generar el valor de B, la fórmula, desde luego, ¿sí? Y nos dice que necesitamos XY. Ese XY, ¿sí?, aquí vale 30, que es el que estamos sustituyendo, y necesitamos XX, apenas se ve, vale 42, ¿sí?, que es el que se sustituye. Se simplifica y por lo tanto obtenemos el valor que corresponde a B. ¿Sí? Para el valor de A necesitamos Y media, que bueno, aquí no se ve, pero que en la tablita ya habíamos generado. Desplazo división de pantalla de arriba. ¿Sí? Aquí tenemos Y media, ¿sí?, vale 4.666666, que es el valor que se sustituye. Necesitamos B, B es el que acabamos de calcular, ¿sí?, que lo puedo dejar en fracción para no perder decimales, ¿sí?, que serían 5 séptimos, que es el que tenemos aquí, ¿sí? Y necesitamos X media, que en la división de pantalla de arriba, en la tablita, observamos que es de 7. Pues hacemos toda la sustitución y obtenemos el valor de A. Ya tenemos A y B, ya podemos construir nuestra ecuación. Esos valores de A y B los da la calculadora, entonces a la calculadora le podemos preguntar y verificar que correspondan con los valores. Que desde luego siempre va a haber una diferencia en decimales, porque la calculadora en automático aplica todos y nosotros manualmente, aunque queramos aplicar todos, pues siempre va a haber una pequeña diferencia, ¿sí?, por los decimales, y más si en realidad no están ocupando todos. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden verificar los datos. Como ya tenemos A y B, ahora sí podemos dar respuesta a lo que pide el problema. Desplazo en la división de pantalla de arriba, voy a dejar esos valores de A y de B. Ahí se visualizan. Y en la de abajo, bueno, vamos a darle respuesta. Recuerden que nos pedían la ecuación de la recta. Tomamos la ecuación de la recta. Aquí está. Y es igual a A más BX. Y sustituimos A donde esté A y B donde esté B. ¿Sí? Entonces, a la hora de sustituir, ya obtuvimos nuestra ecuación. Es una ecuación, toda ecuación, para que sea una ecuación, lleva variables. Entonces, el valor de, bueno, no el valor, la variable X y la variable Y van a prevalecer, ¿sí? Esta es nuestra ecuación estimada o ecuación muestral. Ahí concluye nuestro primer inciso. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? No, maestra. No, maestra. Muchas gracias, chicos. Gracias. Dentro del mismo problema, el inciso B nos pide calcular el coeficiente de correlación. ¿Sí? Nos vamos a nuestro bloque de fórmulas de regresión lineal y buscamos la fórmula para el coeficiente de correlación. Solamente hay una expresión, por lo tanto no hay duda de cuál vamos a aplicar. Y bueno, aquí se transcribió la fórmula. Una vez que ya la identificamos, la misma fórmula nos guía, nos lleva de la mano, nos dice qué datos se requieren, información que ya generamos.
Bueno, se movió. Entonces, en la división de pantalla de arriba, ¿sí? Voy a dejar las desviaciones, esos datos que ya generamos, y en la división de pantalla de abajo vamos a ver la sustitución. Sí, entonces, ¿qué necesitamos? En la parte del numerador necesitamos la desviación XY. XY aquí está, vale 30, que es el 30 que se pone. En el denominador hay un radical de un producto que necesitamos SXY. SXY que vale 42, que es el que se coloca, y necesitamos SYY, que es de 23.33333, que se coloca. Sustituimos y finalmente simplificamos y obtenemos el valor del coeficiente de correlación. Ese valor que la calculadora también da y que vía calculadora podemos verificar que coincida. En este caso, en el inciso B, no pide interpretarlo, pero como tiende a +1, está muy próximo a +1, hay una gran correlación y poca dispersión, es decir, sí están estrechamente relacionados, ligados las dos variables de las cuales se parte, X y Y, ¿sí? Hay una gran dependencia entre ellas. ¿Sí? Y bueno, ahí concluye este ejercicio. ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? No, maestra. No, maestra, creo que estuvo muy fácil. ¿Verdad que está muy fácil? Sí, Al menos profesora, este. para saber si es lineal, ¿no era de punto 99 para arriba o era de punto 95 para arriba? Bueno, ahí depende de los criterios que se ocupen. Desde luego, entre más próximo esté a -1 o a +1, es lo ideal, es lo mejor. ¿Sí? Entonces ahí depende el criterio. Muchos autores consideran que de punto 95, menos punto 95 a -1 o de más punto 95 a +1. ¿Sí? Entre más cercano a -1 o a +1, pero ahí ya depende del criterio. En este caso, les comentaba, no sé si había preguntado Iván, me parece que sí, les comentaba que aquí no vamos a hacer un ajuste de la ecuación. ¿Sí? Aquí simplemente se va a evaluar directamente sobre los datos que nos den y nosotros diremos si hay o no esa relación entre variables. ¿Sí, Oliver? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda, chicos, chicas? Parece que no. Sí. Bueno, entonces les decía que esta unidad se les va a facilitar porque ya llevaron regresión lineal y porque ya también ya vimos intervalos de confianza y prueba de hipótesis. Entonces, como que los temas van a ser un poco repetitivos, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este ejercicio sí es del Walpo, del libro que llevamos de base. ¿Sí? Y vamos a trabajar el ejercicio 11-15 de la página 411, que aquí ya se transcribió. Y dice el ejercicio: remítase al ejercicio 11-1 de la página 398. O sea, del mismo libro nos remontan a otro ejercicio. ¿Sí? Y calcule la varianza muestral y pruebe la hipótesis. O sea, lo dice con todas las letras de la palabra. Oye, Ivancito, permítame un momento. Pruebe la hipótesis de que beta 1 es igual a 0 contra la alternativa de que beta 1 es diferente de 0 con este nivel de significancia. Entonces, aquí no hay duda para el inciso B que vamos a calcular una prueba de hipótesis. ¿Para quién? Para beta 1. ¿Quién es beta 1? Ahorita, Iván, ahorita te cedo la palabra. ¿Quién es beta 1? ¿Cómo se le conoce? Como hipótesis nula. ¿No es esa? No, beta 1, la pura ok, variable. ok. ¿Qué nos representa esa simbología matemática? ¿Quién sería beta 1? La pendiente. La pendiente. Recuerden que les dije que el autor que llevamos de base dice Y es igual a beta 0 más beta 1 por X. Beta 0 es la ordenada, beta 1 es la pendiente. En este caso, como estamos hablando del libro, del autor que llevamos de base, ¿sí? Él utiliza beta 1 y beta 0. Nosotros en el formulario es alfa y beta. Entonces, aquí es para la pendiente, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿sí? Estos incisos o este ejercicio que es el 11-15
son más preguntas que se le están adicionando al ejercicio 11.1. En el 11.1 viene el encabezado del problema, vienen los datos, viene la información, ¿sí? Y se le están agregando más preguntas.